Muy bienvenido, muchas gracias por su presencia. Y bueno, siempre buscamos la equidad de género y para nosotros el poder ver que más mujeres se suman a la Cámara de Senadores, que participan. Previo a este 8 de marzo que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, con un trabajo y una actividad extraordinaria, poniendo muy en alto su estado de Nayarit, yo quiero presentarle, darle la bienvenida y además saludar con cariño y con respeto a la senadora Roselena, a la senadora Magali del estado de Nayarit, que hoy comparten esta tarde con nosotros y les agradecemos su presencia. Muy bienvenidas, senadoras. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, a ustedes por estar con nosotros en esta gran familia académica, en la presentación del libro del maestro Rodrigo Moreno, Elementos de Justicia Electoral en México. Y bueno, para continuar, vamos a darle el uso de la palabra con su comentario al magistrado Noé Corzo Corral, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amigo, adelante. Gracias. Gracias, senadora, qué amable. Buenas tardes a todos, buen provecho. Señores senadores, un placer estar aquí en su recinto, en esta soberanía, presentando una obra que, en mi opinión, tiene un sinfín de características positivas. Y voy a ir poco a poco, pero desde luego, insisto, agradezco el hecho de que el Senado de la República se haga cargo de este tipo de publicaciones, porque verdaderamente habla del compromiso que tiene en temas de divulgación de la cultura democrática, porque bueno, si bien es cierto, el derecho electoral es un derecho de reciente cuño, realmente como tal yo creo que es una disciplina que no arroja más de 20 años de haberse empezado a conformar. Es una disciplina jurídica hoy en día de lo más técnica, compleja y al mismo tiempo poco conocida. A veces parece ser que estamos nosotros como jueces electorales en una burbuja de cristal resolviendo cuestiones que en términos jurídicos no mucha gente comprende. Me hago cargo de una cosa muy sencilla, por ejemplo, ahora en los que tenemos los juicios laborales, un par de abogados laboralistas, históricamente laboralistas, han ido a la sala y se han mostrado sorprendidos porque no sabían que el tema de las competencias laborales entre el instituto y sus trabajadores se resuelve con nosotros, igual lo de el tribunal con nosotros, y entonces es un tema que se ha vuelto brutalmente complejo. Y es ahí donde radica el primer elemento de positivo y de virtud del libro de Rodrigo. Ya al final me voy a encargar de hacer las alusiones personales, pero voy a empezar con el tema de la obra. El tema es un libro muy sencillo, de mucha asequibilidad, está diseñado, entiendo yo, para que justamente sea un primer acercamiento para aquellos que quieren adentrarse en el tema del derecho electoral, cosa que no había hasta ahora. Hay obras especializadas, hay obras muy complejas, muy buenas obras, no muchas, desgraciadamente, pero bueno, insisto, eso es cuestión del tiempo que tenemos en el desarrollo de esta materia, pero justamente la primera vez en que se acerca el tema a los novatos, digámoslo así, del derecho. Entonces existe, por ejemplo, ¿no?, el tema final del glosario electoral, una serie de definiciones que hace el esfuerzo Rodrigo de tener, que creo que es por ahí donde se debe de empezar el libro. Si es que alguien empieza a incursionar o a elaborar en el derecho electoral, tiene que empezar desde atrás de este libro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el libro, insisto, contiene elementos, los elementos son desde los más sencillos, quizá hasta los más complejos para entender el desarrollo de nuestra materia. El segundo rasgo, además de que está escrito con mucha sencillez, está escrito didácticamente o está pensado didácticamente en una estructura metodológica impecable, me parece a mí, y bueno, pues insisto, la calidad de la obra la trae certificada nada más por el Senado de la República, que es el que se atreve a publicarla, y insisto, creo que advierte en esta simplicidad, pero al mismo tiempo complejidad del texto, advierte su valor.
destaco una cosa fundamental. La selección de casos que hace Rodrigo me parece una selección emblemática de cómo la jurisdicción electoral ha ido de alguna manera, pues como debe de ser toda la labor interpretativa de cualquier órgano jurisdiccional, en este caso constitucional, como lo somos también nosotros, es una labor de integración de normas, ¿no? Estas reformas electorales que se nos han dado en términos de 96, digámoslo así, de segunda generación en 96, tercera generación 2007, 2008, después de 10 años de vigencia de las leyes electorales, nos ha posibilitado el hecho de que el tribunal, o certificar cómo el tribunal ha ido adecuando las interpretaciones constitucionales jurídicas, o legales, perdón, a las necesidades actuales que cada contienda electoral va desarrollando. Me explico. Las reformas nacen en términos de, digámoslo así, de problemas que se verifican desde el punto de vista de la jurisdicción o de la práctica electoral, y posteriormente se van desarrollando y perfeccionando con base en los casos prácticos que esas anomalías van dando. De hecho, lo estamos viviendo ahorita con esta reforma 2007-2008. Y en el caso de Rodrigo, que selecciona 5 casos emblemáticos, el caso Tabasco, donde prácticamente se crea una tesis, una norma jurídica que es el tema de la causa de nulidad abstracta, el caso Yurécuaro, que de alguna manera es la continuación de esta violación, de esta nulidad abstracta, ya con una nueva regulación constitucional y legal, el caso Zanetze, que es un caso emblemático en términos de usos y costumbres indígenas, el caso Han Rong, que es un caso emblemático también por el caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve potencializar los derechos político-electorales de un ciudadano en atención a la conformación, o más bien con la confrontación de tratados internacionales, no necesariamente con la Constitución Federal. Y luego, desde luego, el caso que citó muy puntualmente el magistrado Covarrubias Dueñas, en el caso que resolvimos en la Sala Regional Guadalajara, donde por primera vez se inaplicaron normas locales por ser consideradas inconstitucionales. Entonces ahí es donde encuentro la complejidad del libro. ¿Por qué? Porque empezando de 0, termina en 100. Entonces la elaboración y la selección de casos se hace con base en la experiencia profesional de alguien que conoce la jurisdicción, que ha estado dedicado a ella, y ahora me refiero a las elecciones personales, con el que he tenido el privilegio de compartir ponencia, sala y amistad, desde luego. Te agradezco mucho, Rodrigo, tu amistad, agradezco mucho al Senado de la República este esfuerzo, y de verdad no tengo otra cosa más que felicitar que este tipo de esfuerzos se sigan realizando desde las tribunas más altas de este país. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, magistrado, y damos la bienvenida, como bien se los había explicado, señores senadores, de la tardanza y de las disculpas que di al inicio de esta reunión porque se prolongó el debate. Quiero dar la bienvenida al senador Adolfo Toledo Infanzón del estado de Oaxaca. Muy bienvenido, senador. Bueno, y a continuación voy a cederle el uso de la palabra a mi compañero y amigo, quien además fue un gran promotor para la elaboración de este libro, de este manual, al senador Ramiro Hernández García, además del estado de Guadalajara, Jalisco. Ramiro, pues estás en el uso de la palabra y muchas gracias por tu presencia y sobre todo por la fortaleza que siempre das a nuestros foros con tu opinión y con tus reflexiones. Muchas gracias. Reiterar la disculpa que ya expresó mi compañera senadora María Elena Orantes. Quiero expresarles además que nos da mucho gusto que estén aquí en el Senado de la República. Agradecerle a María Elena. María Elena es una compañera con un dinamismo y con un ánimo y preocupación de impulsar la obra literaria de carácter jurídico extraordinario, envidiable. Y pues quienes somos sus fans, desde luego que estamos siempre con esa disposición de sumarnos al esfuerzo que hace. Me da mucho gusto poder compartir esta reunión con mis compañeras, con Magali, con Rosalinda,
con el senador Toledo, y poder saludar a mis amigos magistrados, Noé Corzo, y desde luego a mi amigo de muchos años, Jesús Covarrubias. Yo creo que la exhortación que te hacía Rodrigo, el magistrado Covarrubias, pues es un reto verdaderamente extraordinario a partir de la obra que él tiene publicada, y creo que no vas por mal camino. Eres un hombre estudioso, un joven dedicado y sobre todo muy comprometido con el desarrollo y el trabajo electoral de nuestro país. Decía muy bien Noé, la disciplina electoral es muy compleja y pues pareciera que no en este libro, como la presenta Rodrigo, porque hasta los ingenieros la entendemos. Tiene una estructura en donde nos enmarca muy bien los elementos jurídicos, los componentes, los órganos electorales, y luego algo bien interesante que destacaba Noé, la parte que tiene que ver con los casos, la aplicación de la ley, el ejercicio de la responsabilidad electoral, y por si faltara algo, también hace una referencia de dos instancias, una internacional y la otra para que no olvidemos de dónde es y en dónde están seguramente sus intereses. Hace una referencia muy concreta al marco jurídico electoral de Chiapas. La obra que comentamos resulta sin duda de gran utilidad porque nos presenta un panorama general del desarrollo de las instituciones electorales. Nos induce en el proceso evolutivo que ha tenido el derecho electoral, así como la ampliación de las libertades civiles y públicas mediante el ejercicio del sufragio, la apertura democrática del sistema electoral mexicano, el arribo del pluralismo y la alternancia política, entre otros logros cuyo proceso inició en 1953 con el reconocimiento del voto de la mujer. El maestro Rodrigo Moreno ha cumplido en ha compilado en sus elementos las nociones básicas que parten del derecho, el Estado, el federalismo y la justicia, hasta el desarrollo de la que nos plantea como tema de su libro, que es precisamente la justicia electoral. Desde luego el marco conceptual está expresado dentro de un orden institucional. Las instituciones democráticas, como las leyes electorales y los partidos políticos, constituyen la base sobre la que se ha desarrollado la justicia electoral. Asimismo, los órganos colegiados encargados de administrar la justicia, como la Suprema Corte, los tribunales de circuito y de distrito, son parte fundamental del andamiaje necesario para hacer cumplir las leyes, lo cual también ocurre en los tribunales electorales en lo que compete a su jurisdicción. Cualquier lector interesado en comprender desde el marco conceptual la estructura y el andamiaje institucional y legal electoral, así como sentencias destacadas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, seguramente encontrará esta obra de gran interés y de gran facilidad